Bueno, señores, bienvenido a otro capítulo maravilloso de Content Therapy con un invitado de lujo, Martín Daza. Martín ahorita les va a contar un poquito quién es, pero les puedo decir que es un invitado de lujo y un tema que les va a encantar. Y creo que hay una súper oportunidad para que cada uno de ustedes se quede pensando después de esto, pues las implicaciones de lo que vamos a conversar. Entonces, de verdad, Martín, mil gracias por estar con nosotros. Y pues me encantaría que le cuentes a la audiencia de Content Therapy quién es Martín Daza. Bien, bueno, nada, Juan Carlos, un placer y buen día a todos. Gracias por el espacio, por estar acá, muy contento. Nada, un poco como platicábamos un poco detrás de escena, actualmente me desempeño como gerente regional en Tools for Humanity, una empresa cofundada por Sam Altman y Alex Blania hace ya más de 5 años, a fines de 2019. Yo me sumé a este proyecto inicios 2022 desde donde el espacio de Tools for Humanity, lo que estamos impulsando de este espacio es lo que se conoce como Word, anteriormente WordCoin, que es un protocolo que lo que está desarrollando es un servicio que se conoce como Word ID, que es una prueba de humanidad, que nos sirve como una herramienta para diferenciar en Internet, en cualquier interacción digital, ya sea un sitio web, una app, si uno está interactuando con un humano o no, ¿no? En el fondo estamos hablando de cómo tenemos una forma de diferenciar humanidad en línea de forma tal que preserve nuestra privacidad, anonimato y nos permita hacer un mejor uso de lo que es la inteligencia artificial y acompañar en esa transición que hoy estamos viendo y transformación de cualquier espacio digital que está hoy siendo transformado por lo que es la inteligencia artificial. Martín, digamos que hay una cosa, y la semana pasada vi un documento que llegó a mis manos de un lift-off de un evento que ustedes hicieron en San Francisco, de la nueva generación de lo que llamamos el World ID. Para alguien que está empezando a oírnos, ¿tú podrías explicarle a la gente qué cambió la semana pasada que no existía antes? Sí, claro, bueno, si quieres, yendo un pasito atrás, World ID es el servicio que desarrolla World como red y como protocolo, que es una herramienta que nos permite autenticarnos como humanos en Internet. Este es el servicio que se concibió y que se desarrolló ya hace más de 5 años. Lo llamamos una prueba de humanidad, lo que permite en cualquier entorno digital discernir entre humano y no humano. Lisa y llanamente confiamos en el CAPTCHA para esto. Imágenes donde hay que identificar semáforos o hidrantes, y la realidad es que hace ya más de 2 años la inteligencia artificial se volvió sofisticada de forma tal que resuelve esas pruebas de humanidad como el CAPTCHA, como el test de Turing, algo que pasó muy desapercibido, pero que cada vez creo que queda más de manifiesto, ¿no? Con el auge de herramientas de inteligencia artificial, una Internet tal vez más agéntica, cada vez se pone más de manifiesto la necesidad de contar con algo como World ID para restaurar esa confianza que pensamos que se va a erosionar en Internet. Y lo que cambió en estas últimas 2 semanas, a partir de Liftoff, fue poner mucho más de manifiesto la utilidad de lo que es World ID. Anunciamos alianzas con organizaciones como Zoom, como Tinder, DocuSign, Vercel, enfocando tanto en la aplicación de World ID en herramientas para usuarios de Internet, usuarios finales, como también aplicaciones de World ID diseñadas para organizaciones, para desarrolladores, como por ejemplo los workflows de Vercel, donde tú puedes usar World ID para autenticar que detrás de un agente hay un humano. Y yendo al primer caso, lo que es más a nivel usuarios finales, integraciones como Zoom, donde uno puede usar World ID para asegurar que está hablando con el verdadero humano único, Martín, o mismo Juan Carlos, como por ejemplo en este stream, y que no estás hablando con un deepfake de Martín, que hoy las herramientas existen para hacer eso, ¿no? Entonces, esos fueron los dos grandes, te diría, novedades, más
una serie de actualizaciones en lo que es World ID como servicio, nuevas funcionalidades, avances en cómo seguimos robusteciendo el protocolo de cara a tener un World ID privado anónimo, y cómo también estamos una hoja de ruta donde desarrollamos formas de verificar World ID en distintos ámbitos con distintas formas, para que sea aún más accesibles a más personas. Martín, pero entonces hay una cosa que con lo que tú acabas de explicar y es que la gran preocupación hoy en día entonces de la compañía en la que trabajas es cómo lograr que las falsificaciones dejen de ser falsificaciones y hoy la mayoría de las plataformas, porque tú me acabas de decir, es que ya hay plataformas que pueden pasar por encima de un captcha y son agentes que simulan que son humanos cuando realmente no son humanos. O sea, en otras palabras, y en ese lift-off yo vi que había una frase que decía que si cualquier cosa en Internet puede ser falsificada, ya no sabes en quién o en qué confiar. O sea, realmente por eso la importancia de Zoom, de poder validar, porque ya hay herramientas que pueden simular que yo estoy en un Zoom y realmente es un avatar mío que hace todo el papel como si yo estuviera en un Zoom. O bueno, Tinder, ni hablemos, me imagino que el problema de Tinder tiene que ser astronómico. O sea, realmente el tema de la falsificación de IDs es un problema hoy de la humanidad. Sí, sí, de hecho, bueno, creo que tenemos, o si querés dividir esto en dos, ¿no? Por un lado, sí, el hecho de ser con la IA mucho más susceptibles a ataques de phishing, deepfakes, hay herramientas para circunventar procesos de onboarding o de creación cuentas bancarias o impersonar a alguien en una llamada en un Zoom o mismo un perfil en una determinada red social. Y a la postre eso lleva a que se erosiona la confianza en esas herramientas. O cuántas veces tú tomas una decisión en el día a día en función de las reseñas que ves en un sitio para hacer una compra o para escoger dónde vas a comer esta noche. Eh, entonces creo que no es solo el tema de los deepfakes y la proliferación de ese contenido falso, sino lo que es esa pérdida de confianza en general y no tener herramientas para saber cuándo está interactuando con un humano único. Y hago hincapié en eso, ¿no? World ID sirve no solo para demostrar que en Internet una cosa es un humano o un bot, sino también que ese humano es único, de forma tal que si el día de mañana ves que hay 30.000 reseñas para lo que sea, una recomendación de un producto, y todas esas 30.000 están hechas con World ID y tú podrías saber que son 30.000 humanos únicos, ¿no? Porque creo que hay dos problemas también ahí distintos para los cuales World ID está diseñado a resolver, tanto el tema de detectar humanidad y comunicidad. Eh, entonces, nosotros lo que siempre desde la cabeza de Sam Altman y Alex Blania y el equipo fundador hace 5 o 6 años veían como la inteligencia artificial va a llegar a un punto donde va a ser, digamos, imperceptible o difícil de detectar para un humano. Entonces nos iba a hacer falta algún protocolo como lo que es Word para mantener esa confianza en las interacciones digitales. Lo que yo me acuerdo, Martín, es que digamos que World nace como WorldCoin hace varios años. Yo me acuerdo, yo lo descargué era una aplicación. El concepto que había detrás era, para los que nunca oyeron, era que Sam Altman, y corrígeme si digo algo que no es así, Sam Altman lo que planteó en su momento es la creación del salario básico universal y era que un volumen muy importante de personas se iban a quedar sin trabajo y lo que iba a pasar con todas esas compañías de IA era que parte de sus utilidades lo iban a destinar para darle ese dinero a las personas que se quedan sin trabajo. Eso es lo que yo tengo en la cabeza. Y cuando yo descargué la aplicación, me salió que la única forma de validar que, digamos, que yo podía tener acceso a ese salario básico universal era con unos ORB, que era lo que yo me acuerdo. Entonces habían unos sitios donde estaban preestablecidos esos sitios, donde yo tenía que ir, poner mis ojos y básicamente toda esa validación se daba o realmente existía en el momento que yo iba a esos sitios y validaba que yo efectivamente era Juan Carlos Samper. El concepto
sigue siendo el mismo, o sea, para poder validar que tú eres Martín o yo soy Juan Carlos, tengo que ir a un sitio físico, o los orbs siguen existiendo y de esa forma tú me validas como ser humano, o sea, eso realmente sigue funcionando igual. Sí, mira, hay novedades, ¿no? Respecto a eso y se ha ido mejorando lo que es la experiencia del servicio eh, y hoy estamos ya viendo un abanico o distintas formas en la que la tecnología fue avanzando y Tools for Humanity está innovando de cara a que puedas verificar humanidad de distintas formas, pero principalmente sí, hoy en día si descargas la World App, para obtener lo que es el World ID de mayor confianza, que es aquel verificado por un orb, tienes que ir a una locación donde puedas encontrar un orb y verificarte o en determinados ciudades seleccionadas, como por ejemplo San Francisco o en su momento también aquí en Buenos Aires, puedes pedir un orb bajo demanda para que alguien te verifique sin tener que desplazarte con la comodidad de plataformas como Rappi con quienes hicimos una alianza para llevarte el orb a tu casa. Pero la hipótesis de largo plazo sigue siendo la misma, ¿no? O sea, eh, la IA va a volverse cada vez más embebida en nuestro día a día y va a desarrollar de forma tal que va a ser difícil seguir confiando en procesos tradicionales como hoy los hacemos para validar humanidad. Y por eso hubo que desarrollar el ORB, que es una cámara avanzada que a través de la biometría del iris construye esa prueba de humanidad, te autentica en la red world y te verifica como humano. Este, entonces, en ese sentido, la hipótesis sigue siendo la misma. Seguimos pensando que en el futuro algo como World ID puede ser útil para, por ejemplo, eh, proyectos alrededor de ingreso básico universal, pero no es que ese era el fin ni tampoco con la misión con la que se creó, eso nunca cambió, creo que fue un malentendido inicial. Y lo que sí cambió es el contexto. Creo que la IA ya ha avanzado de manera tal que eso que en 2019 estaba en la cabeza de Sam y Alex, y por lo menos cuando yo me sumé en 2022 todavía sonaba un poco lejano, hoy está mucho más de manifiesto y cada vez más con el avance de plataformas como OpenClaw, que hace muy fácil que uno pueda generar un agente y delegar en un agente tareas y demás, pone más de manifiesto la necesidad de un World ID o las problemáticas del avance de la IA. Ok, en lo que estuve viendo dicen que Word hoy ya ha sido utilizado más de 450 millones de veces. Em, ¿Por qué no nos cuentas qué estaban haciendo esas personas para que Word entrara a jugar en ese contexto? Porque estoy 450 millones de veces, pues es un número que es importante. Sí, no, sin duda. Y bueno, un poco lo tocaste anterior cuando decías tu primera experiencia era utilizar Word, acceder al WordCoin. Eso siempre estuvo también desde un inicio y sí, hacia adelante el WordCoin como una forma de que los propios participantes de la red tengan propiedad de la red. Entonces, Word ID se ha utilizado para, por ejemplo, redimir WordCoin, que si lo pensamos, básicamente, ¿qué es el WordCoin? Es una No se mete. construcción digital de una representación de propiedad de la red, de algún tipo de valor, y tienes la oportunidad de usar el World ID para redimirlo. También se utiliza World ID en las integraciones que tenemos, como la de Tinder, por ejemplo, que ya se lanzó de hecho en Japón y de hecho a partir del éxito que tuvo en Japón, ahora se está lanzando en Estados Unidos y la expectativa es también lanzarlo en el resto del mundo. Estamos viendo también utilidad de World ID en distintas mini apps, que estos son desarrolladores que han desarrollado aplicaciones para el ecosistema de World, desde poder realizar encuestas, cursos, aprender, redimir otros criptoactivos. Ahí vemos un abanico muy interesante también y que ha llevado que World ID se utilicen en distintos usos. Oye, estaba pensando, y ahí te dejo, eh, siempre, esto digamos, me acaba de venir a la cabeza en este instante y es uno de los grandes problemas que hay en los países, pues o yo no sé si serán todos los países del mundo, por ejemplo, es en las elecciones. En las elecciones
quienes son los jurados en las mesas de votación normalmente toman el documento de identidad y nunca validan que esa persona que está con ese documento de identidad es la persona que finalmente está votando. Ahí tú has investigado cómo hacer alianzas con las entidades de los gobiernos para que en las votaciones disminuir el fraude. No sé, te lo pregunto. Se me acaba de venir porque como nosotros estamos próximos en Colombia a unas elecciones y se habla mucho de fraude, World ID sería maravillosa para los entes gubernamentales, siempre y cuando les interese, ¿no? Sí, sin duda, hoy no tenemos nada concreto en ese espacio, pero sin duda, y está en nuestro documento fundacional, lo que es el white paper y documentación en nuestro sitio web, pensamos que World ID puede ser una herramienta justamente para Interesante. lo que es elecciones, elecciones en línea, este, porque por eso te hablaba del componente no es solo demostrar humanidad, sino demostrar unicidad. Sí, ya. Que una persona hace una acción una única vez en un entorno digital. Entonces, si quisieras llevar votaciones en líneas, hacer plataformas donde es participación ciudadana a través de apps, sitios web, World ID es una herramienta que te permite hacerlo de forma que las personas puedan tener acceso y de forma única. Bueno, cambiando de tema, Martín, ¿qué tan grave es hoy el problema de los deepfakes en una plataforma como Zoom? ¿Hoy es un problema real o ustedes se están anticipando? Bien, no, creo que ya hoy es un problema real. Todos hemos escuchado historias de un deepfake que se hace pasar por el CEO o por el gerente de finanzas de una organización y así logra impersonar un empleado para aprobar transacciones sensibles, que esto ha ocasionado millones de dólares de pérdidas en distintas organizaciones. Entonces fue muy natural pensar en esta alianza con Zoom, en el evento que anunciamos y hicimos hace 2 semanas en San Francisco. Estuvo el CEO de Zoom, él verificándose y utilizando su World ID en una conversación con Alex, que es el cofundador y CEO de Tools for Humanity, demostrando el uso de la tecnología. Entonces, sí, hoy es un problema real y creo que es algo que está resonando también en distintas conversaciones de cara a organizaciones que están viendo cómo utilizar World ID en sus ámbitos de trabajo, en herramientas comunicacionales como Zoom u otras, de forma tal a preservar esa seguridad y mitigar el riesgo de fraude. Martín, si una persona que está acostumbrada a firmar con DocuSign, que es una plataforma líder en el universo, digamos, hoy le dicen, ahora tienes World ID en este proceso, ¿en qué cambia para un notario o en qué cambia para alguien que firma documentos en condiciones normales el proceso? Sí, sí, no, buenísimo. Y de hecho, luego te podemos acercar ahí algunos materiales para verlo visualmente, pero es simplemente un botón para verificar con Word ID la firma y en cuestión de 20 segundos, clicando eso, te redirige a tu app de Word y a través de QRs y utilizando tu dispositivo de bolsillo puedes autenticar. Es importante destacar que cuando te verificas con World ID, la verificación con el ORB la haces una única vez y luego en tu dispositivo tienes la custodia de ese World ID y la llave para simplemente después, tan sencillo como interactuando con códigos QR, lo puedes usar desde tu dispositivo para lograr esa verificación de forma muy rápida y conveniente. Ok, y de todas las integraciones que se han hecho, pues me imagino ya la respuesta porque lo mencionaste hace un rato. ¿Cuál de las integraciones es la que está teniendo la adopción más rápida y cuál es la más difícil de vender? Pues porque a mí me apasiona, pero pues cuéntanos, ¿cuál es la realidad? Sí, te diría, mira, Tinder es algo que estamos muy entusiasmados. Lanzamos en Japón y al poco tiempo ya estamos embarcando en un lanzamiento con alcance global. De forma muy sencilla ahí las personas en Tinder pueden verificar su perfil y acceder a beneficios adicionales en Tinder, obtener su credenciales como
una insignia azul de humano verificado dentro del perfil. Entonces eso es una que nos entusiasma mucho y que está creciendo de forma más acelerada que las otras. Y te diría cuál tal vez un poco más difícil. En general creo que en la parte de workflows con agentes todavía estamos un poco temprano, pero ya en los últimos meses hemos visto cambios, pero de cómo integrar World ID al momento de delegar una acción a un agente, para saber que detrás de la acción que está haciendo un agente hay un humano responsable por esa acción. Es algo que tal vez viene un poquito más por detrás, pero en general vemos que también, sobre todo en lo que es entornos más de trabajo y herramientas que utilizan empresas y organizaciones en su día a día, cada vez eso puede tomar más adopción. Y Martín, todos hemos oído que estamos muy cerca de que tú le puedas decir a tu propio agente, hey, necesito que vayas, me compres un tiquete de Buenos Aires, Miami, hey, necesito que entres a Amazon y me hagas esto, necesito que hagas esto, o en fin. Estamos ya todos los días más cerca de que esos agentes personalizados hagan labores que, pues, que nos da pereza hacer. ¿Cómo han visto ustedes ese juego? ¿Cómo se reparte esa responsabilidad entre el humano, el agente y la plataforma? Porque finalmente, pues eso se vuelve una fricción en el proceso para cualquier persona. O sea, finalmente los agentes lo que todos estamos buscando es que hagan las cosas mil veces más fácil, pero si le metes una capa en la mitad, pues ¿cómo han pensado solucionar eso? Sí, bueno, en general, ¿no? Es a quién le reclamo, dónde cae la responsabilidad, en qué momento en una interacción de una transacción sensible o seguridad necesito como proveedor de servicio o plataforma asegurarme que hay un humano autorizado por detrás. Y eso lo llamamos Human Principal, saber que detrás de un agente hay un humano. Y World ID diseñamos todo un kit, lo que llama el Agent Kit, que te permite integrar en distintos de estos flujos, para que en cualquier instancia, plataforma o proveedor que utilice agentes pueda integrarle el kit agéntico de World ID para asegurar que detrás de ciertas autorizaciones o transacciones hay un humano verificado. Ok, entonces, pensando en voz alta, los protocolos de seguridad de los sitios del HTTPS antes nos garantizaba que estaba entrando a sitios seguros. Ahora con World y con las plataformas y con todo lo que tú nos has contado, lo que vamos a tener es que tener cuidado no solo cuando hacemos compras en sitios, sino también con quién hacemos negocios y finalmente va a llegar un momento donde va a haber plataformas solo de bots y plataformas de humanos verificados. Y las plataformas de humanos verificados son las que es donde realmente pues vamos a tener la tranquilidad que se van a llevar a cabo las transacciones, ¿o no lo ves así? Bueno, creo, sí, las dos y que se puedan hablar unas con las otras, y sacar lo mejor de los dos mundos. O sea, por ejemplo, anunciamos ConcertKit, que es una herramienta que permite a artistas y plataformas de ticketing disponibilizar tickets para humanos verificados, pero ya viendo un paso más adelante, ¿por qué no poder usar como consumidor un agente para que se planifique para cuando sale a la venta un determinado espectáculo y que me pueda comprar uno o dos tickets y que la plataforma sepa que por detrás de esa gente hay un humano único verificado realizando eso y a mí me simplifica la vida, me lo puedo programar, asegurarme que no me pierdo un determinado espectáculo o concierto al cual quiera asistir en lugar de tener que estar preparado para hacer una fila virtual y pendiente del ordenador durante horas. Lo podría delegar y la plataforma, se utiliza Agent Kit, el World ID, también asegurarse que no es sujeto de políticas o de ataques predatorios de granjas de bots, ¿no? Entonces, creo que es proveer los servicios y productos para que tanto la Internet agéntica con la humana se comuniquen, y saquemos lo mejor de ambas herramientas. O sea, al final lo que me estás diciendo es, ya ustedes están trabajando en crear una aplicación que va a estar detrás de los agentes para garantizar que efectivamente hay un humano detrás de ese agente. Sí,
Sí, lo para, llamamos human in the loop, saber que detrás de una transacción hay un agente. oye, ¿y quién audita a World? Para uno estar seguro que efectivamente, pues no le van a meter a uno un gol el día de mañana. Ujú. Bueno, este es un aspecto súper importante y de hecho que personalmente a mí me llamó muchísima la atención y el por qué también sumarme hace ya 4 años. Word es un proyecto descentralizado y que adoptó una hoja de ruta de tecnología de lo que es Web3, o sea, eh, todo lo que te comenté del orb, el software, el hardware, cómo se está construido y demás, es de código abierto. Hoy puedes ir al sitio web y leer acerca de los componentes que van detrás de la fabricación de un orb, el código. Lo que se está desarrollando es eso, un protocolo descentralizado, auditable, en blockchain, que las blockchains nos permiten tener trazabilidad, tener auditabilidad, sin tener que creer en lo que te está comentando Martín o el mismo Alex o distintas personas involucradas más directamente en Tools for Humanity. Entonces, eso es un poco, creo, algo distintivo y que es dentro de los pilares del proyecto, desarrollar esta tecnología de forma de que es de código abierto y auditable y por eso se está construyendo en blockchain, lo cual es un poco más trabajoso y un camino un poco más difícil de navegar desde la tecnología porque es más complejo, pero creemos que ese trabajo extra y complejidad es lo que a la postre va a generar mucha más confianza y darle una herramienta abierta. Oye, Martín, digamos que aquí entonces me desprenden también dos preguntas, volviendo al tema del iris, del escaneo del iris. Cuando a una persona le escanea el iris, ¿qué es lo que pasa en ese proceso de escaneo? Y de ahí se me desprende la segunda pregunta y es que yo sé que ha habido cuestionamientos en Argentina, en España, en Hong Kong, y eso ha llevado a que haya unas regulaciones y que los han llevado a cambiar. Yo no sé si aquí en Colombia pasó lo mismo, no lo desconozco. Pero realmente, ¿cuál es el problema que hay con el escaneo del iris cuando una persona voluntariamente toma la determinación de que vayan y le escaneen el iris? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de ese proceso? Bien, bueno, sí, en primer lugar lo que hay por detrás, o sea, lo que pasa con esa imagen, la imagen del iris y del rostro de las personas que toman el orb se eliminan. Lo que hace el orb, y justamente por eso hubo que construir el orb, es a través de esas imágenes construir esta prueba criptográfica, este código matemático único de que una persona se verifica y forma parte ahora de la red de Word como humana verificada. Las imágenes se eliminan y de hecho el usuario en su dispositivo tiene luego el control de Word ID y ese paquete de información. Entonces Word no se queda con ninguna información biométrica ni identidad de las personas. Por eso siempre hablamos de prueba de humanidad, no de identidad, y las imágenes en sí se eliminan y Word no almacena ningún tipo de información biométrica. Y yendo más al tema de reguladores, o que me sorprendió, sí, es lógico, digamos, los interrogantes de reguladores. Es una tecnología muy innovadora que de hecho es una tecnología diseñada para preservar nuestra privacidad en línea, donde viene más de un cambio de paradigma, donde no quiero saber quién eres, sino qué eres, si humano o bot. Y creo que desde ahí en general hubo mucha falta de comprensión, justamente porque por ese cambio de paradigma eh, y desde nuestro espacio, desde Tools for Humanity, en tanto Word, siempre hemos dado curso a cualquier tipo de interrogantes. De hecho, lo celebramos y muchas veces es apuntar a la fuente de información correcta, a los distintos repositorios, sitios web donde está toda la información y las auditorías disponibles de cómo funciona el sistema. Creo que desde ese lado nosotros hemos hecho muchos esfuerzos en ese contexto hacia educar a autoridades, educar acerca de lo que son pruebas de cero conocimiento, sistemas anónimos de computación de múltiples partes. Entonces, siempre ese ha sido nuestro objetivo, ¿no? Pero lo que pasó en su momento, o lo que pasa entonces, lo que estás diciendo es que por cuenta de un desconocimiento de las entidades regulatorias, entonces los obligaron a quitar los orbs y demás, pensando que se estaban quedando con la información de los iris. ¿Es más o menos lo que te entiendo?
No, es que de hecho, bueno, también creo ahí hay bastante desinformación. En Argentina, por ejemplo, siempre hemos operado normalmente. En España sí tuvimos que pausar voluntariamente el servicio, eh, hasta trabajar con el regulador en ese entendimiento de cómo funciona la tecnología, pero no es que World está suspendido o algo así, simplemente eh, siempre hemos atendido a interrogantes de los reguladores, y operado con normalidad mientras que atendemos esas preguntas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país también muy a la vanguardia en lo que es tecnología, desde que lanzamos hace ya un poco más de un año, estamos operando sin ningún tipo de inconveniente. Eh, sí. Ok. Oye, pues tú sabes que en el mundo del marketing el tema de los influenciadores, de los reviews que se ponen en las diferentes plataformas, muchos de esos reviews, esos influenciadores pueden ser bots. Si acá te está oyendo alguien del mundo del marketing, ¿cómo puede una compañía, la que tú quieras, utilizar Word para poder estar seguro y tranquilo que lo que los influenciadores o los reviews que hay en tu página realmente, o que Word puede ser una solución para disminuir todo eso que es fake a la larga? Bien, bueno, primero diría a cualquier persona de marketing que esté con esta problemática que nos contacte a través de nuestro sitio web word.org, para ver cómo le podemos ayudar en ese problema, pero en general creo que desde el punto de vista de los creadores de contenido lo podemos atacar por el lado de que saber que son creadores verificados con World ID, o sea que son humanos verificados, y desarrollar servicios donde ese contenido también verificar la autenticidad, que un humano efectivamente lo ha desarrollado, o que el humano en ese contenido es el humano genuino, y hacer esto de forma que preservamos la privacidad, anonimato de ese World ID. También lo veo más desde el punto de vista de atribución, ¿no? Tanto en reseñas, asegurar que las reseñas las haces con World ID, o mismo ecosistemas, como por ejemplo ya lo tenés en Tinder, que sabes que dentro de Tinder, en la medida que se va adoptando World ID, estás llegando a una audiencia humana. Creo que, de hecho, en marketing en general y desafío de atribución de publicidad y anuncios en línea, creo que World ID ahí tiene un rol que jugar, y en la medida que avance nuestra tecnología y entender más de la problemática con las distintas organizaciones que están a la vanguardia ahí, buscar la forma de, así como se desarrolló el Agent Kit o el Concert Kit, desarrollar algún tipo de solución para generar más confianza, y que los anunciantes tengan la certeza de saber cuándo están apuntando a un humano, o cuándo a un agente, ¿no? Pero entonces, en ese orden de pensando en el mundo del marketing, pues la mayoría de las marcas que utiliza publicidad online le encanta trabajar en función de leads. Ujú. Lo que yo te entiendo y ahorita pensando en voz alta es que cualquier compañía puede trabajar con Word haciendo exactamente lo mismo y que cuando alguien vaya a llenar un formulario, para que no sean formularios basura, tú podrías poner un botón de Word y si esas personas, claramente el problema es que las necesitas que estén verificadas, pero pones el formulario, cuando la persona pone enviar, se activa simultáneamente el botón de Word para validar que es un ser humano y no son bots que están llenando formularios. Sí, totalmente. Al momento de formularios, reviews verificadas, medir el engagement, eh, asegurar que estás haciendo campañas sin tráfico inflado y que los views no estén inflados. Totalmente. Ok, sí, ahí el problema es el volumen de personas que están ya o verificadas en Word, que ahí pues eso, ¿cuántas personas hay verificadas en Word en América Latina o en el mercado hispano? ¿Tú tienes ese número, más o Sí, menos? ahí tenés cerca de unas 9 millones de personas verificadas en Latinoamérica. Sí, o sea, todavía hay mucho por crecer, pero claramente puede llegar a ser una solución. Oye, en el tema de música, ¿qué es lo que ha venido pasando con el tema de música y World?
Bueno, recientemente anunciamos una herramienta que se llama el Concert Kit, que es lo que permite a artistas y plataformas de ticketing reservar tickets para humanos verificados. De hecho, en San Francisco anunciamos ahí un evento exclusivo con DJ Pew y Anderson .Paak y también una gira de 30 Seconds to Mars que está usando Concert Kit. Vemos que es uno de los casos tal vez más palpables hoy para distintos usuarios en Internet, donde cada vez más vemos que el problema es evidente. O sea, de todo lo que hemos hablado, creo que el mayor reto, y tú me dirás, el mayor reto que tiene entonces World es la verificación de usuarios. O sea, ahí es donde está cómo crecer en la verificación de usuarios para poder ser una solución aún más universal. De a poco sí, creo hoy ya tenemos más de 17, 18 millones de usuarios verificados en la plataforma y es un poco el desafío es, en la medida que se van dando más casos de uso también, como trabajar con distintas plataformas y evolucionar nuestras tecnologías y formas de verificar para hacerlo mucho más accesible, ¿no? Como hacemos para que hayan más orbs en más puntos geográficos con mayor conveniencia. Y cualquier persona puede poner en su negocio un orb. Sí, O está sea, desarrollado para que distintos partners en los países donde está disponible el servicio puedan aplicar, puedan hacerse con un org. y te hago una pregunta, ¿lo que hace un orb está muy lejos de lo que hace uno biométricamente con un celular? Bueno, es distinto, ¿no? O sea, el celular por lo general hace un proceso de verificación uno a uno, también Sí. utiliza los biométricos, pero de acuerdo a nuestra investigación, si uno utilizaría las cámaras frontales de este dispositivo para realizar una prueba de humanidad privada y anónima, recordad que el ORB no almacena información biométrica ni Word y lo busca hacer de forma privada anónima, esta cámara se rompería y perdería la capacidad de lograr esa unicidad y diferenciación a los 15, 20 millones de humanos verificados. Por eso el ORB utiliza sensores de más alta resolución y tecnología más avanzada, de forma tal que pensemos cientos de millones, billones de humanos que puedan verificarse y tener acceso a una prueba de humanidad privada anónima. Oye, como el tiempo es limitado y sé que tu tiempo es muy valioso y lo agradezco infinitamente, si yo te pidiera predecir un titular de prensa sobre World para el año 2027, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cuál sería ese titular? Bueno, creo que uno es que las pruebas de humanidad cada vez se vuelven más esenciales y un estándar en Internet. Y seguramente ver más plataformas que adopten World ID u otras formas de verificar humanidad para aumentar la confianza en línea. Creo que este año, ya con todo lo que estamos viendo de OpenClaw y el avance de inteligencia artificial, cada vez es más palpable esto de lo cual venimos hablando hace ya muchos años de preservar la confianza en Internet. Entonces creo que ese sería un titular para el año que viene. O sea, ¿cómo le pondrías? La prueba de humanidad se vuelve estándar en Internet, Eso. algo así. Sí. 2027, la prueba de humanidad se vuelve estándar en Internet. Martín Daza World. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, muy bien. Martín, si la gente te quiere seguir, ¿dónde lo puede hacer? Si te quiere contactar, ¿dónde te puede contactar? Bien, bueno, visitando el sitio web word.org, y si no también en X, @WordNetwork, así que seguirnos y contactarnos vía esos dos canales. Bueno, a todos de verdad, como se dan cuenta, se los dije, es un tema que es apasionante y tal vez la mayoría de los seres humanos no somos conscientes de la importancia de las pruebas de humanidad. Yo creo que, como lo bien lo explicó Martín, esto se va a volver un tema realmente importante. Ya está haciendo, como se los acaba de contar, por ejemplo, lo que Martín contó de Tinder. Entonces, pues, no sobra de nuevo agradecerte, Martín, por este espacio, por esta oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos, y a disposición. Bueno, a todos ustedes, hasta un próximo capítulo de Content Therapy, en el cual tocaremos otros temas maravillosos. Y muchas gracias por haber estado con nosotros.